Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Voz Activa de las Culturas Juveniles, Ensayos, Afectos y Discusiones con Rosana Reguillo. Esta tarde nos acompañan Cristian Fernández Huerta, Jorge Ortega, Liliana López, Mario Bogarín, Ramón Agúndez y Yajaira Villaseñor, a quienes les damos una cordial bienvenida. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestros y nuestras invitadas. Cristian Fernández es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Estudios Socioculturales y doctor en Estudios de Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California. Jorge Ortega es director editorial de CETIS Universidad, quien recientemente fue ganador del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. Liliana López es doctora en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es maestra en Estudios Socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la misma universidad. Mario Javier Bogarín Quintana cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, maestría en Estudios Socioculturales por la UABC, el COLEF, y doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Es profesor investigador titular de tiempo completo adscrito a la Facultad de Artes de la UABC. Ramón Agúndez es escritor de narrativa experimental y académico del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de CETIS Universidad y de la Facultad de Artes de la UABC. Realizó estudios en Ciencias de la Comunicación y Lengua y Literatura de Hispanoamérica, además de una maestría en Estudios Socioculturales. Yajaira Villaseñor es asesor en el área de producción y coproducción de programas de divulgación científica y producciones especiales del Departamento de Producción y Medios UABC Radio en la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó estudios en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Estudios Socioculturales. Y para dar inicio a este programa, le cedo la palabra a Jorge Ortega. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por su compañía en esta presentación y desde luego también agradezco la hospitalidad del Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC para venir a presentar, a hablar de esta novedad editorial que es Voz Activa de las Culturas Juveniles, Ensayos, Afectos y Discusiones con Rosana Reguillo. Se trata de el tercer título de la colección Ideas y Pensadores de Hoy y que inició con el libro El peregrino frente a la tormenta, una conversación y tres aproximaciones al pensamiento de Noam Chomsky, que es este libro que constituye una serie de ensayos de distintos profesores del CETIS Universidad a partir de una entrevista que ellos mismos le hicieron personalmente al pensador estadounidense. El segundo título, aparecido el año pasado, se titula Las proporciones de la resistencia, acercamientos a la obra de Javier Sicilia, y también es un libro cuya esencia es una entrevista que dos profesores de CETIS le hicieron al escritor y activista mexicano Javier Sicilia, y a partir de ahí se desprenden una serie de visiones de distintos académicos sobre las diferentes facetas de la obra de Javier Sicilia, no solamente en lo que respecta al periodismo o a la literatura, sino también al activismo y a la espiritualidad. Y el libro que hoy nos reúne es este mismo, Voz Activa de las Culturas Juveniles,
partir de una entrevista que también se le hizo a Rosana Reguillo en el año 2020, y es un libro que había estado pospuesto por la pandemia, cuya publicación se había postergado un par de años y que finalmente ha visto la luz este 2022. De manera que se trata de 3 libros que van poco a poco engrosando esta colección de ideas y pensadores de hoy, y que cada uno de ellos aspira a, no sé si realmente sea la expresión, rendir un homenaje a los pensadores que se entrevistan, sino que creo que también se trata de, en todo caso, de hacer un homenaje en toda la extensión de la palabra, es decir, un homenaje profundo que va más allá de la celebración y que en todo caso se acerca a una lectura crítica de su pensamiento y de su acción. Creo que, de hecho, la constante, tanto de Chomsky como de Sicilia y de Rosana Reguillo, es que se trata de autores que han conseguido dar ese salto mortal del pensamiento a la acción. Y bueno, sin más, agradezco a los coautores también que hablarán en unos momentos de su respectiva aportación, y también pues los invito a acercarse a esta obra, a leerla y desde luego también a discutirla. Tenemos aquí algunos ejemplares que tienen, por cierto, un costo de 200 pesos. De una vez hago el anuncio de antemano, antes de que se me retire el micrófono. Así que, bueno, pues pasamos ahora a escuchar a cada uno de los coautores de esta tercera obra de la colección Ideas y Pensadores de hoy. Buena tarde. Gracias, Jorge. Bueno, ya he arrebatado el micrófono porque ya sabía que me tocaba un poco enmarcar la situación en la que se escribió el libro. Hoy me gustaría hablar mucho menos de lo que acostumbro a hablar. Yo creo por eso me pusieron tanta agua, porque okay. Prefería hoy escuchar a los coautores, y solo les quería comentar que coordinar un libro de una autora que he leído desde la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, sí fue un desafío, pero también fue un gusto. Y bueno, una disculpa por tantos correos, de apurarlos, de que ya entreguen sus borradores. Y coordinar un libro tiene sus cosas, ¿no? Y me llevó una experiencia enriquecedora. No es lo mismo escribir pensando que te va a leer un público general a que te va a leer en algún momento la autora, porque su nombre está en el libro, porque se clasificó la creación de este libro a partir de la obra y pensamiento del autor. Casi siempre los libros académicos vienen por líneas de investigación o ejes temáticos o geográficos, pero ahora toca, digamos, ver la mente, ¿no?, de una investigadora y activista como lo es Rosana Reguillo, una de las más influyentes en el tema de los estudios de juventud y actualmente de política, necropolítica, violencias y lo que estamos viviendo en la era digital. Por otra parte, yo creo que algo que Rosana siempre ha sostenido es que debemos trabajar con menos jerarquías y más interdisciplinario, y creo que esta mesa y el libro es la prueba de ello, ¿no? Porque, bueno, Cristian fue mi maestro en la uni, luego yo fui profe de Yajaira, bueno, yo estuve con Mario y con Monchi en la uni, y aquí estamos, todos estudiamos la maestría en estudios socioculturales, y se siente, la verdad, muy padre volver a LIC y poder hablar con ustedes, estudiantes y público que nos acompaña, sobre una autora que es clave en nuestra formación académica, pero también personal. Y bueno, como el primer capítulo es el del director de este instituto y hay un poco de favoritismo, lo podemos hacer así. Puede ser Cristian, que tiene un texto es el texto más personal de toda el libro colectivo.
Y después podemos pasar a dar la palabra a Ramón y a Mario, que tienen esta primera etapa de los estudios de Rosana cuando ella era todavía muy jovencita. Y luego podemos un poco ahí hablar de la última etapa de sus estudios, que son los laboratorios de datos digitales y Big Data, que escribimos ya Jaira y yo. Y bueno, gracias por venir de nuevo. Si quieren, al terminar, podemos seguir charlando con algunas preguntas. Y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Lili. Bienvenidos al encuentro de egresados de la maestría en estudios socioculturales. Me da mucho gusto, bueno, y aprovecho el espacio antes de entrar al tema de la parte con la que participo en este libro. Me da mucho gusto, y lo expreso públicamente, el que me hayan hecho esta invitación para participar del libro. Por razones que ya comentaba Lili, ¿no? Rosana es una figura importante en los estudios de la comunicación, de la cultura y de los estudios de las juventudes. Es como un faro, ¿no? para muchos de nosotros que intentamos hacer estudios sobre estos temas, ¿no? Y también la otra parte que me da mucho gusto, que también ya la comentaba Lili, pues es que me haya hecho la invitación una amiga, más que todo, pero que también fue estudiante, que fue becaria, prestadora de servicio. Me ha tocado ver como toda esa transición prácticamente de todos los que estamos aquí en la mesa, ¿no? Hemos crecido en este mundillo de la academia, y me da mucho gusto pues que muchos años después, décadas, ¿no? Sigamos todavía conectados y todavía haciendo cosas, a lo mejor no colectivas, no siempre estamos ahí haciendo cosas juntos, pero siempre estamos como en el mismo ámbito, ¿no? En las mismas rutas, en las mismas carreteras, y eso me da mucho gusto. Y como decía Lili, pues todos ellos han cruzado, han pasado por estas aulas y por estos auditorios, entonces pues doblemente gustoso. Lili me tendió una trampa porque me invita a participar en el libro, y me tiende una trampa porque no sé en qué momento yo pensé que era un texto o que debería ser un texto mucho más orientado a la divulgación, ¿no? Obviamente es difícil hacer divulgación, pero de la manera en que me lo presentó, al menos así lo recuerdo yo, que seguramente no fue así, pero así lo quiero recordar yo. Lili me comprometió como a no hacer un texto que fuera muy académico y que acercara a otros que no conocen o que no citan a Rosana Reguillo, no solo porque es valioso las aportaciones de Rosana, sino porque también en este mundillo de la academia somos demasiado territoriales y parcelarios, ¿no? Entonces es difícil luego ver que citen a una autora como Rosana fuera de los ámbitos que ella trabaja, o fuera de los mundos en los que ella se mueve, o de las realidades en las que ella se mueve. Y eso es una pena porque no permite precisamente que crezcan nuestros campos de conocimiento y nuestros referentes, ¿no? O sea, qué gusto sería poder estar debatiendo, discutiendo y reflexionando con autores que tengan otros referentes que sean totalmente distintos a nosotros, pero luego uno revisa y pues los que andamos en el rollo de las juventudes citan a Rosana, a Feixa y a Valenzuela, ¿no? Y son muy buenos y los queremos mucho, pero no salimos de ahí, ¿no? Y cada quien tiene como sus autores de cabecera. Entonces, con esa idea en la mente, yo pues traté de hacer el texto, y además a Rosana la conozco de hace mucho tiempo, hemos coincidido en algunas ocasiones, siempre como en esta relación de sí, maestra, dígame. Nunca me he sentido con la confianza de abordarle algunos temas, pero bueno, siempre ha estado presente y siempre me ha marcado, y con ese sentido de admiración y respeto es un poco el que hice el texto, ¿no? Entonces voy a hacer algo que se supone que no se debe hacer en las presentaciones del libro, que es leer el texto, pero bueno, denme chance y voy a hacer una lectura de un fragmento que creo que espero que logre dar un acercamiento a Rosana,
a quienes no la conocen y también a quienes la conocen, bueno, reconozcan esto que creo que todos los que estamos en la mesa reconocemos en ella, ¿no? El capítulo se llama Observar la ciudad y las juventudes a través de la mirada de Rosana Reguillo. Leí a Rosana Reguillo en la licenciatura, tal vez en el último semestre de mi carrera, aunque su nombre lo conocí mucho antes. En varias de mis clases fue mencionada y seguramente referenciada. Mi memoria no es tan prodigiosa para recordar fechas y nombres, pero estoy seguro que consulté en la calle otra vez para un pírrico trabajo sobre arte urbano que esbocé en el último aliento del último semestre de la licenciatura. De ese trabajo nació el interés por continuar leyendo sobre estas expresiones en la calle, sobre el espacio público y la ciudad como escenario de lo juvenil, intereses que aún conservo y cultivo y que intento consolidar como una línea de investigación. La segunda edición de En la calle otra vez fue para mí, y sigue siendo para muchos y muchas estudiantes de comunicación, una excelente introducción al estudio de la identidad cultural. Es una ventana a la posibilidad de entender la comunicación en su complejidad, más allá del mediocentrismo que usualmente se estudia y se promueve en muchas de las escuelas y facultades con carreras en las ciencias de la comunicación. En este texto, el objeto de estudio no era la televisión, el cine o la radio, tampoco el consumo cultural propiamente, era la interacción comunicativa en el espacio de la calle, algo inusual para un imberbe estudiante de licenciatura como yo. Este trabajo abrió un horizonte del cual percibía atismos en lecturas, discusiones y charlas con amigos y profesores, pero que no visualizaba y que lo pude hacer hasta tenerlo objetivado en un libro como el de Rosana. El libro no solo era un texto, era la posibilidad de estudiar la ciudad, lo popular y sobre todo a los jóvenes, temas que el libro me demostraba que eran relevantes y dignos de estudio. Como muchos jóvenes que ingresan a carreras relacionadas con la comunicación, mi horizonte profesional se proyectaba hacia el campo laboral de los medios, prensa, radio, televisión o cine. En todo caso, en esos años mozos apenas se asomaban las entonces nuevas tecnologías de la comunicación, las cuales aún ahora se discuten si son o no son medios de comunicación per se. Son pocos los estudiantes que aspiran a la comunicología como proyecto de vida, y es así porque no entendemos la importancia de cultivar esta ciencia que incluye lo social y lo cultural como fundamental en los fenómenos comunicativos. Me atrevo a decir que Reguillo, como algunos otros contados académicos, fueron fundamentales en mis años de licenciatura y maestría para la conformación de una visión de la comunicación y la cultura que ahora trasciende mi labor como docente e investigador. Tuvo y tiene un impacto en muchas facetas de mi vida. Mucho de lo poco que sabemos y conocemos se lo debemos a incontables personas, pero hay algunas que uno recuerda con singular aprecio, pues evocan puntos de inflexión en nuestros saberes y nuestras formas de comprender y tratar de entender el mundo. Desde el primer libro que leí de Rosana, entendí 3 cosas que llevo siempre presentes y trato de aplicar en mi día a día. Primero, el potencial de la comunicación como herramienta para comprender nuestras diferencias, y no me refiero solo al campo de lo académico, sino en la interacción cotidiana. Sin una falsa pretensión ni un desproporcionado orgullo por la disciplina, estoy convencido que la comunicación es la clave. No se trata de poner la comunicación al centro de todo el tiempo, sino entender el valor de la comunicación. Segundo, la necesidad de quienes optamos por la academia de salir del aula y del cubículo. El trabajo de gabinete es importante, pero se requiere salir a la calle para poder construir conocimiento. A veces el trabajo de campo no necesariamente implica salir a la calle como tal, como tampoco el salir a hacer entrevistas o aplicar encuestas en espacios públicos implica salir a la calle. Lo empírico es una estrategia de construcción de conocimiento, pero estar en la calle haciendo investigación es una experiencia que trasciende un determinado método o técnica. Es entablar diálogos con otros agentes sociales, que pueden ser informantes o colaboradores, pero sobre todo son parte del nosotros, de ese nosotros amplio que nos incluye a todas y todos y que no reconoce grados, profesiones o carreras. Salir a la calle es olvidarnos por un momento del andar académico para experimentar un verdadero diálogo de iguales. Ahí se abren oportunidades de experiencia que enriquecen la vida y de paso nuestros procesos de investigación y de construcción de conocimiento. El dato empírico y la experiencia vivida permiten teorizar, algo que no hacemos mucho en México y Latinoamérica, o al menos no tiene el mismo eco que en otras latitudes.
Nuestras investigaciones no solo deben aspirar a ser descriptivas y ricas en detalles y datos, sino buscar interpretar esos fenómenos complejos a través de marcos de explicación propios para nuestras propias realidades, reconociendo el contexto en el que estamos inmersos. La experiencia de la realidad que uno intenta explicar requiere un compromiso y este implica también un posicionamiento ético y político. El conocimiento no existe independientemente de lo político y no hay mejor laboratorio para lo político que la calle. Vivir la polis es darse cuenta que en la convivencia hay entramados de poder, negociación, cooperación y conflicto. El tercer punto es que siempre debemos desplegar la navaja suiza cuando se requiera. Hay que poner en práctica todas las herramientas con que contamos. Estas herramientas no se limitan al campo de lo metodológico. En la carrera de Ciencias de la Comunicación hay un dicho a manera de broma entre los estudiantes. Aquí nos enseñan un poco de todo sin llegar a ser expertos en nada. La configuración del campo laboral de los egresados de la comunicación y los enfoques profesionales apuntan a múltiples senderos del mismo camino. Esto ha llevado a tratar de articular la generación de conocimiento del campo con la práctica profesional y las necesidades fluctuantes del entorno, lo que dispersó el perfil del licenciado en comunicación. Ahora, esta dispersión ha tenido como resultado la exigencia de incorporar más y variadas herramientas teóricas y conceptuales. Esto puede ser una ventaja en muchos ámbitos y para aquellos que se orientan a la investigación como proyecto profesional y de vida, puede ser de utilidad. Durante el proceso de investigación y más allá, es posible apoyarnos del lenguaje audiovisual u otros géneros literarios para difundir nuestros trabajos. Se agradece el tener las bases teóricas y prácticas para la producción de discursos en variados medios y formatos. Cada uno de nosotros, según nuestro bagaje, nuestra historia, va adquiriendo a lo largo de la vida habilidades, competencias, actitudes y conocimientos que suman a aquellos que la educación formal nos ha brindado. Un buen investigador es aquel que puede desplegar toda esa gama de herramientas con que cuenta. Quisiera decir que estos consejos me los dio Rosana de viva voz o en unas notas de su puño y letra, pero como los grandes regalos que uno más atesora ya estaban ahí, frente a uno, listos para ser descubiertos. Son mi interpretación de lo que la doctora Reguillo tal vez quiso decir y si no lo dijo, así lo entendí. Y quiero pensar que ella está de acuerdo conmigo, pues a pesar de tener varias oportunidades de conversar con ella sobre estas grandes enseñanzas que me dejó, prefiero no hacerlo. Mejor sigo escuchándola, sigo leyéndola y quiero seguir aprendiendo. Bueno, hasta ahí la dejamos, pero eso es lo que quería compartir con ustedes y que, bueno, un poco, insisto, va como en esta tónica que yo creo que es correcto, como decía Jorge, es un homenaje, no en el sentido de rendir pleitesía ni mucho menos, sino de reconocer el trabajo de aquellos que nos antecedieron, ¿no? Entonces, esa creo que es la tónica del libro y ojalá que lo consulten, que lo vean, porque más allá de las ideas de Rosana, están reflejadas nuestras ideas y las ideas también del campo que estamos construyendo de la comunicación y de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Fue como un clickbait para que leyeran su capítulo. Sí, adelante, Ramón. Ok, Monchi. bueno, ¿se oye? Hola, pues bueno, yo voy a hablar nada más poquito para dejar hablar un poco más a Mario. Bueno, siempre le digo eso a mis alumnos y no es cierto, pero bueno, tengo que hacerlo por, ya saber, ¿no? Y pues bueno, yo voy a hablar un poquito de cómo surgió esta idea del capítulo que nos tocó, que escribimos Mario Bogarín y yo. Y pues esta es una carta de amor al cine, no es cierto. Este es un capítulo que está enfocado en su primer libro, ¿no? Entonces yo siempre le decía a Mario que yo estoy bien engranado con este rollo del primer libro, el primer disco, la primera película. Me gusta mucho esta onda como del primer trabajo, ¿no? Oficial, ¿no? Y también, pues en lo académico también, ¿no? Muy interesante cómo están esas semillas de lo que luego será esta creación de Rosana en su primer libro, ¿no? Y también está muy curioso cómo yo di con ese primer libro. Creo que todos aquí, pues bueno, estudiamos comunicación, entonces como el pan de cada día,
Rosana Reguillo, ¿no? Es como la vemos porque la vemos, ¿no? Me parece muy interesante porque yo di con este libro por accidente, ¿no? O sea, me lo encontré en Sobre Ruedas, ¿no? Y así como que 10 pesos y dije, qué curioso, en la calle otra vez, se oye interesante y es por una mexicana, ¿no? Entonces lo compré y pues no era lo que yo esperaba en ese momento, era muy académico, yo creo, para lo que yo leía en ese momento, pero lo guardé. Era la segunda edición del libro que salió en 1995 y curiosamente después, ya cuando estaba estudiando la maestría aquí mismo en la MES, pues curiosamente me tocó estudiar, o más bien decidí estudiar esto de las culturas juveniles y ahí volví otra vez a topar a Rosana, ¿no? Pues bueno, quería contar primero cómo pues, se nos ocurrió este capítulo. Y un poquito también cómo nos conocimos Mario y yo, ¿no? Todos aquí somos amigos, ¿no? Se nota. Entonces nos conocimos en la Facultad de Ciencias Humanas, casi todos aquí, coincidimos en algún punto de nuestras vidas. Y yo a Mario lo conocí porque nos topamos una vez en una salita ahí donde había literatura japonesa, ¿no? Y ahí descubrí que le gustaba la literatura japonesa y tenemos como el fetiche asiático, ¿no? Entonces empezamos así, ¿no? Que todo el mundo lo que se ve no se pregunta, ¿no? Entonces, pues bueno. Y pues yo me volví muy amigo de él por este rollo de que nos gustaba la literatura japonesa, el anime y todo eso, ¿no? Entonces, en algún punto Mario me dijo, entré aquí a la MES, estoy estudiando los otakus, y yo, ¿se puede estudiar eso? Y dije, qué interesante, ¿no? Entonces se sembró la semilla para luego yo cuando me metí aquí, estudié esto de la cultura indie, ¿no? Y estuvo muy interesante porque cuando yo estaba estudiando aquí, pues di con los textos de Rosana y con los clásicos, ¿no? Valenzuela, Fecha y todo eso. Y ahí volví otra vez al libro En la calle otra vez, ¿no? Y me acuerdo que me marcó mucho porque ya le pude entender, ¿no? Ya en la maestría ya uno desarrolla otras habilidades, ¿no? Entonces ya le pude entender a este texto y recuerdo que pues ya lo vi como con mucho cariño y luego ya leí otros textos de Rosana, ya vi que en realidad pues su experiencia es vasta en un montón de temas de la comunicación, así como los que estudiamos comunicación que pues le hacemos un poquito a todo, ¿no? No dominamos nada, pero nos interesan muchos temas. Y entonces empecé a leer más textos de ella y pues siempre he estado como presente, ¿no? Entonces la historia es así, en el 2019 me dice Lili y Carlos González, que por ahí está en el público infiltrado, me dicen, oye, vamos a entrevistar a Rosana Reguillo en Tijuana, en la Ibero, sí, fue en la como segunda, tercera semana de marzo del 2020, del 2020. Y de repente me dicen, oye, ¿no quieres caer? Y yo, Rosana Reguillo, o sea, van a entrevistarla, ¿no? Se me hizo bien increíble. Yo ya sabía que habían hecho estos 2 libros muy buenos, ¿no? De la colección. Y dije, pues le entro, ¿no? Igual, vamos. Iba un poquito de colado. Entonces fuimos y estuvo maravillosa esa sesión. Me acuerdo que estuvo muy padre. Bueno, hubo un seminario y luego fue la entrevista. Y fue una entrevista muy rica, muy padre, como que siempre Rosana nos deja con más, ¿no? O sea, más queremos saber. Es como un oráculo, ¿no? Que uno le hace preguntas y te deja más preguntas, pero está muy padre, ¿no? Entonces recuerdo que llegamos todos emocionados y dijimos, sí, pues saben que hay que escribir un libro sobre Rosana, y ahí fue cuando se nos hizo la invitación. Llega la pandemia. Llega la pandemia, ¿no? Así, y estuvimos un año de paro casi, ¿no? En lo que pues, ya no queríamos hacer nada de nuestras vidas, pero pues teníamos que seguir trabajando. Se quedó en proceso el libro, y ya como al año, oye, pues, ¿cómo ven con esto del libro, no? Llega ahí un WhatsApp misterioso, ¿no? De que, oye, pues hay que trabajar en el libro, y ya empezamos a trabajar, y ya me toca hablar con Mario, y le digo, Mario, ¿quieres escribir un capítulo de Rosana? Y obviamente, pues ahorita va a contar su historia, ¿no? Porque luego yo cuento la mía, cómo la vi, y luego Mario dice, ¿no? Pero bueno, ¿no? Yo le digo a Mario y todavía no se me ocurría lo del primer libro, ¿no? Pero yo estaba revisando, ¿de qué podemos escribir? Es que tantos temas de Rosana. Y de repente yo le dije otra vez de que, pues a mí me gusta mucho este rollo del primer libro, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Ya leíste este libro? Y pues es como si dices si viste Dragon Ball Z, ¿no? O sea, obviamente sí, ya lo leí, ¿no? O sea, entonces, sí, pues ya lo leí, ¿qué onda? Pues escribimos sobre eso, pues arre, ¿no? Entonces empezamos a escribir y
Yo voy a hablar un poquito sobre mi trabajo en el libro y Mario hizo otro trabajo en el mismo texto. Mi idea del texto, cuando yo se la planteé, era la siguiente, ¿no? Me gustaría hacer un recuento de qué es lo que estaba pasando cuando Rosana hizo ese libro, ¿no? Y ese libro se hizo entre el 89 y el 91, que en realidad fue cuando hizo esta investigación muy interesante sobre un grupo de jóvenes, chavos banda, en Guadalajara, ¿no? Entre el 89 y el 91, que pasaron muchas cosas en el país, ¿no? Entonces yo hice como este recuento primero. A mí me encanta todo este rollo como de qué estaba pasando en el país, ¿no? Entonces hablo un poquito de cuáles eran los referentes culturales en esa época, hablo un poquito de la música, ¿no? Cito algunos discos que de repente se van a reír ahí porque sale Lucero, ¿no? Y Mijares y todo eso, pero luego también hablo del contexto mundial, ¿no? Qué es lo que estaba sucediendo en la cultura pop y cómo esos referentes eran lo que de alguna manera nos están hablando de los años 80 y principios de los 90 y lo que supuestamente había ahí en el imaginario, ¿no? Pero luego con la triste realidad que se confronta con lo que ellos estaban viviendo y lo que narran a Rosana en su libro, ¿no? Entonces se me hacía bien interesante porque aparte Rosana era muy joven en esa época, ¿no? Tendría unos 29, no 30 años todavía, ¿no? Cuando estaba haciendo ese trabajo. Y pues obviamente también era uno de sus primeros acercamientos serios a estos temas, ¿no? Entonces yo empiezo a narrar un poquito como estos años, luego hablo un poquito de cómo se hizo el libro y todo eso. Y ya lo que sigue, pues lo va a contar Mario un poquito, ¿no? Porque tampoco le quiero robar mucho, pero ya es como cuáles son un poco los alcances de este libro a, pues digamos, ¿cuántos años tiene ya? Más de ya 30 años, ¿no? 30 años de que surgió, ¿no? Entonces como el 30 aniversario, ¿no? Del libro, ¿no? Entonces, más o menos así se creó y la verdad, pues estoy muy contento porque, en primer lugar, y no soy barbero yo, si me conocen, pero realmente esta colección de libros me gusta mucho, de verdad, ¿no? Realmente está hecha con mucho cariño, está hecho con autores que la verdad son como un referente de la época y se me hizo muy padre como poder coincidir aparte con gente que quiero, ¿no? Y que admiro también, ¿no? Hay unos que no los conozco, entonces no puedo decir que los quiero, ¿no? Pero con muchas personas aquí que sí, que yo quiero mucho y que pude trabajar y que aparte son súper buenos para escribir y que están también bien comprometidos con estos temas de Rosana, ¿no? De Rosana y cómo pues es una autora como súper relevante, yo creo, para muchísimas disciplinas, ¿no? Ya de comunicación, pues ya es de cajón porque es pues son los autores así como, pues no tenemos muchos en comunicación, ¿no? Entonces son como los que reviso así contaditos, ¿no? Entonces son como los que son referentes, ¿no? Pero yo pienso que en realidad esto le podría interesar, pues a cualquier persona que le interese la realidad de nuestro país y del mundo, ¿no? Y si están interesados en esto de las culturas juveniles, pues es un sí o sí entrarle a estudiar a Rosana sobre lo que puede decir. Y fíjense, ya para terminar, Rosana tiene la edad de mi mamá, ¿no? Más o menos, no voy a decir cuánto, pero pues ya pueden ver, ¿no? Mi mamá joven, ¿no? Pero bueno, tiene la edad de mi mamá, pero uno la escucha hablar y no es ningún crítica, ¿no? Hacia las mamás ni nada de eso, ¿no? Pero la escucho hablar y realmente con tanta pasión y con tanta, pues tanta, no quiero decir sabiduría, ¿no? Pero bueno, en realidad tanto dominio sobre el tema y tan involucrada con lo que está sucediendo actualmente que la verdad es súper admirable, ¿no? Lo que está haciendo actualmente, ¿no? Entonces, pues estoy muy agradecido con que me hayan invitado aquí y también pues coincidir aquí con todos mis amigos, ¿no? Comunicólogos del Club Comunicólogo. Y pues bueno, voy a dejar hablar a Mario, que también él habla mucho, para que me hable de su experiencia, ¿no? Haciendo este capítulo, que por cierto el capítulo se llama, fíjense, el libro se llama En la calle otra vez y se llama En la calle otra vez. Entonces, pues ya saben, ¿no? Entonces, pues chistorín, ¿no? Mis alumnos nunca se ríen, pero yo sé que ustedes sí. Entonces, Mario, pásale. Bueno, entonces un día, un día, pues Monchi me llamó para preguntarme si quieres colaborar en un capítulo, pero yo no, Monchi, no.
No, es cierto, estoy muy honrado de haber sido invitado a esta colección, a este libro, que como estaba diciendo Jorge, como dijo Monchi hace un momento, es un libro que forma parte de una colección que a mí me parece muy interesante, que me parece muy, muy solvente intelectualmente y pues ojalá que pues dure bastantes títulos más, ¿no? Yo creo que la aportación que podemos hacer respecto al trabajo y nuestras percepciones del trabajo de Rosana Reguillo está aquí como una muestra de la formación que recibimos todos nosotros como estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, como ya se ha dicho antes. Es una visión a través de la cual nosotros aprendimos a procesar algunos conceptos que hoy nos parecen que damos por hecho, ¿no?, en el ámbito de la teoría de la comunicación. A mí me parece que después de tantos años que han pasado de nuestra formación inicial como comunicólogos, podemos ya presumir de un ojo educado para decir, mira, estas teorías o estos estudios, estos nombres en la investigación no han durado, y estos sí han durado y siguen presentes, y el por qué. Y Rosana Reguillo es un ejemplo de esta obra que se sostiene por sí sola, justamente porque a mí me dio la impresión de que, pensando en el libro al que está dedicado el capítulo que escribimos Monchi y yo, pues se trató de una investigación pionera, no porque no se hubiera estudiado a jóvenes antes, sino porque el enfoque que ella le dio, a mí me parece, y eso lo traté de reflejar en mi lectura, y lo que escribí posteriormente en la segunda parte del capítulo, pues fue la generación de un modelo analítico que se propuso trabajar el tema de las identidades desde una serie de realidades in situ, lo que se estaba viendo ahí. Una visión muy antropológica, desde luego, pero que aspiraba a dar mucha información acerca de, bueno, pero estos jóvenes, estos chavos, esta gente que se organiza en la calle y que hace ciertas actividades de diversas naturalezas, ¿qué es lo que están haciendo y por qué lo hacen? Lo hacen en torno a una identidad, a la construcción de una serie de identidades. Pero es algo que mencionamos en algún momento por aquí en el texto, que padres de familia, profesores, educadores, hasta la policía, les costaba entender el por qué, el para qué. Porque existía una pluralidad de identidades más allá, por ejemplo, de la identidad nacional en los jóvenes que habían traído al mundo, o que estaban a su cargo, o que querían meter a la cárcel, respectivamente. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es ese sentido? En los 80 realmente es algo de verdad novedoso y que no se consideraba incluso o no convencía incluso como una categoría analítica, siendo que ahora en 2022 lo vemos como algo no superado desde luego, pero que ya de hecho está y que se trabaja con plena naturalidad. Reconocemos a cabalidad las diversidades como nunca antes, y es muy digno de mencionar que hace tan solo 30, 35 años esto fuera una novedad, como estoy comentando ahora. Yo, en mi aproximación muy personal, y gracias al apoyo de Monchi, a la hora de ser coautor del texto, procuré pensar en función de algo que, si bien obviamente no existía en 1989, 1991, etcétera, cuando aparece la primera investigación de Reguillo, de las redes sociales, de la inmediatez, etcétera. Ya existía el videoclip, por supuesto, pero no, evidentemente no como existe ahora. Quise recalcar al mencionarlo para señalar y realzar, ojalá se hubiese notado, la capacidad de la obra de Rosana Reguillo y este libro en particular, que el de En la calle otra vez, para trascender en el tiempo, para demostrar que Rosana Reguillo en esta primera obra, a pesar de ser la primera obra, logró algo que algunos decimos, bueno, es que esto es sorprendente porque creó un modelo analítico que ha demostrado su capacidad de sostenerse a lo largo del tiempo, su capacidad de poder ser adaptado. Por ejemplo, ahora, por eso lo mencioné, ese era el truco, por decirlo así, se puede ver desde el enfoque no solo de la investigación in situ, del contacto personal con los acontecimientos, con las personas, con su organización, sino que incluso puede aplicarse a la construcción de identidades en las redes sociales, identidades virtuales, desde la misma
perspectiva desde la cual Rosana Reguillo lo caracterizó en su primer libro. Creo que es justo destacar que hacernos cargo de esta trascendencia de la visión de Rosana Reguillo es volver a reconocer, no es que Rosana Reguillo lo necesite, ella es trascendente ya por toda su obra, pero vuelve a destacar la importancia de regresar a ella, de regresar a su obra, de volver a leerla, permanecer como lectores suyos y muy atentos a su obra, porque la trascendencia de sus categorías, de sus modelos, yo lo entiendo así, pues es algo que no todos los investigadores logran. Ella lo ha conseguido sobradamente, ya el simple hecho de que, por lo que escucho de los compañeros lo que están platicando, que platicó Lili, Cristian, Monchi, el hecho de que la tengamos todavía en la mente y siga siendo una referencia, pues bueno, habla sobre todo del peso formativo que tuvo en nuestro trabajo. Y bueno, en el capítulo que ustedes pues pueden leer en el libro, junto con todos los demás, que ojalá que los lean, pues Monchi y yo procuramos justamente señalar en el tiempo y en el espacio incluso cuáles eran las cosas que ocurrían con la investigación y con el país, como decía Monchi, en 1989, 91, 95, cuando aparecen las primeras ediciones de En la calle otra vez, y el por qué, si bien naturalmente, por sus propias condiciones, estas obras son hijas de su tiempo, permanecen con nosotros al año 2022. Habrá que ver cuántas otras obras de otros autores habrán permanecido olvidadas o no encontraron tanto eco, y el por qué está así. Entonces, bueno, a mí me parece que además como pieza, como obra literaria, como obra ensayística, este libro de Voz Activa de las Culturas Juveniles, pues bueno, cumple ciertamente con un objetivo intrínseco, natural, que es el de no solo recordar a Rosana Reguillo, sino en gran medida, como bien dijo Cristian, hacerle un homenaje, no en un sentido de rendir pleitesía, pero el libro va más allá, y eso sí quiero ser muy objetivo al decirlo, de esa categoría que yo leía en la convocatoria de este año del Sistema Nacional de Investigadores, que dice que no se aceptarán, por ejemplo, libros que sean libros homenaje, porque se asume que son o autoediciones, o no tienen un arbitraje serio, o son solamente para elevar el ego del investigador celebrado. No. Ese es un libro académico 100%, que obviamente tiene su arbitraje y todo, es un libro serio, y que más allá de celebrar y de reconocer, que sin duda también lo hace, y qué bueno, la figura y la obra de Rosana Reguillo, entra justamente, como lo dice el subtítulo, en cuestionamiento y en discusión y en relación con lo que ella hizo y lo que sigue haciendo, lo que siguen siendo sus líneas de aplicación del conocimiento y de generación del mismo, debido a que además Rosana Reguillo sigue siendo una autora activa, o sea, una voz activa además, como dice el título, sigue trabajando, sigue siendo una investigadora, sigue siendo actual naturalmente, y por eso creo que da para hablar también de la misma actualidad de este libro que aparece y que presentamos el día de hoy. Dicho lo anterior, solamente quiero agregar que pues agradezco nuevamente, reitero, la invitación, la presencia de todos ustedes, y bueno, con la esperanza de que muy pronto nos volvamos a reunir en ese espacio o en el que sea, para seguir hablando de estos temas que pues nos enriquecen, que forman parte de nuestra formación tan plural que ya Monchi describió muy bien como comunicólogos, y pues agradezco como siempre su atención. Muchas gracias. Gracias, Monchi, Mario. Me emociono yo, como si estuviera apenas empezando a organizar lo del libro, porque me estaba acordando, ¿no?, de lo que estábamos viviendo cuando empezamos a hacer la convocatoria, y gracias por no bajarse del barco de autores, porque hubo quienes dijeron no y hubo quienes dijeron siempre no, y eso duele mucho, ¿no?, cuando tú quieres que más gente esté.
No se hizo una convocatoria abierta porque yo creo que yo no lo hubiera podido manejar, ¿no? Que hubiera recibido 500 textos y luego, ¿qué hago, no? Pero sí, en un futuro me gustaría trabajar en algo en que estuvieran más personas. En este libro están personas de la Ibero, del ITESO, está del Media Lab de Madrid, de la UABC, del CETIS, y creo que eso es importante resaltarlo porque creo que a veces las instituciones y las universidades compiten en una competencia que no existe, como si fueran empresas o algo así, y creo que lo que sigue es trabajar con vinculación interdisciplinario y no verlo así como que están contrarios, ¿no? Y bueno, así como a Monchi le gustan los primeros libros y primeros discos y óperas primas, a Yajaira y a mí nos gusta ver como lo que están haciendo los autores en la actualidad, ¿no? ¿Qué está haciendo? Entonces nuestro capítulo, se lo voy a dejar a que ella cuente su experiencia. Nuestro capítulo es el último capítulo, trata sobre el Signal Lab. Entonces, te cedo la palabra y gracias por escribir conmigo. Pensé que ibas a decir, nos gusta ver el mundo arder. También, no, también, un poco. Bueno, sí, que arda todo. Entonces, bueno, parte del, ahora sí que en el anecdotario, el vivecdotario, es que la invitación siempre cae de sorpresa, ¿no? Siempre las invitaciones, colaboraciones, siempre el platicar, charlar, ya sea fuera o dentro del oficial, pues es un placer, ¿no? Sobre todo cuando compartes estos, tal vez no los puntos de vista, pero por lo mismo también el espacio de entrar en ello, en el debate quizás, en lo incómodo, en lo que nos deja a veces sin aliento, a veces, como decía Monchi, que nos quedan ganas de saber más, pero me asusta, pero quiero saber más, ¿no? Entonces, algo que yo también había pasado, como todos los comunicólogos, esperemos, que todavía tengan dentro de sus estudios, de los planes de estudio, a Rosana, ¿no? Es tan interesante ver que desde hace como más o menos lo que yo tengo de edad, ya estaba en boca de muchos y ahora sigue, ¿no? Sobre todo para quienes, por ejemplo, quienes aquí en la sala tienen un celular, ¿no? Quienes tienen redes sociales, quienes quizás manejan TikTok. Cuidado con el manejo de tiempos, por cierto. Sí, es un vórtice ahí interesante, ¿no? Pero esa es otra historia. Eso es interesante porque hasta eso, en la lluvia de memes, de comentarios, de tweets, de todo esto nos vemos inmersos todos los días, ¿no? Y desde ese punto tan básico donde a veces casi, pues la gente ha tenido que prohibir que otros lleven a su celular caminando por la calle, si no los atropellan, ¿no? Hasta ese momento nos podemos estar 100% seguros que lo digital y lo análogo no están peleados, o sea, ahí está, ¿no? Ya la vida pública y privada rebasó, ¿no? Entonces, algo que me interesó mucho de las épocas en las que estamos viviendo, desde hace 30 años, ¿no? Ya la transformación de la vida en la era digital, en la época digital, es que siempre hay transformación, ¿no? Esto es interesantísimo porque desde que sabemos que nosotros éramos chiquillos, ya algo del internet nos había absorbido, ¿no? Adivinando las edades, que aquí veo, bueno, cubrebocas así, se ven muy jóvenes, pero seguro recordamos, ¿no? Cómo el consumo de nuestros gustos musicales, audiovisuales, películas, en ese entonces series de televisión, se vieron permeadas, y con eso también el cómo vemos la realidad, ¿no? El cómo percibimos y transformamos y ahora sí que interpretamos esos datos, ¿no? Por ponernos un poco técnicos, pero dentro de esto también sabemos que dentro de las juventudes hay algo de rebeldía y como parte de las personas que alguna vez nos sentimos identificadas, que necesitamos estos cambios y que sabemos que se necesitan, ¿no?
estos espacios para generar conversaciones colectivas están en la red, pero también por fuera, ¿no? Y algo que Rosana nos recuerda es eso, ¿no? Desde los encuentros en Wall Street, desde ver lo magnífico cómo nos contagia el estar aquí, ¿no? Que el estar en colectividad, como en el cine, ir al cine es toda una experiencia, ¿no? Agradable o desagradable, ¿no? La sutileza. ¿No está prendido? ¿Sí? Ok. No está bien. Bueno, entonces, ¿ya se escucha bien? ¿Todo bien? Ok, perdón. Sí. Entonces, para recapitular dentro de estos desafíos, ¿no? De que estábamos y que me vino también a recordar como parte de las investigaciones que estuve inmersa acá en el Ig Museo, ¿no? Y que fue abrir ventana tras ventana, tras puerta de curiosidad pero Dios, ¿qué está pasando, no? Que cómo los jóvenes a veces dentro de todo percibirlo como la juventud, lo más apreciado, lo más bello que vas a vivir, o todas estas idealizaciones, es también recordarnos que hay cosas por las que luchar, ¿no? Y cómo estos grupos activistas también, en esa pasión, en esa voz de Rosana, está también cómo crear y cómo estudiar estos mismos desafíos, ¿no? Pero bueno, para quienes estén dentro de la conversación, dentro o fuera de redes sociales, en TikTok quizás no haya, quién sabe, es una buena pregunta, si hay una cultura democrática, por ejemplo, ¿no? Si dentro de las herramientas que tenemos y que nos brinda el Signalab, este conjunto de personas, de estudiantes, maestros, colaboradores, se vuelven como esta amalgama que hace que no solo podamos darle una interpretación, pero también un análisis puntual de cuál es la formación de nuestra visión a través de estos medios, ¿no? Y lo veíamos y lo pueden conocer magníficamente en los ejemplos del Instagram, que suben las nubes de lectura de toda la información, ¿no? De los memes, de los emojis, de cómo es que dentro de todo intercambio de ideas, de sentires, sobre todo, es como la mayoría también podemos coincidir se están burlando de estos temas, ¿no? Hashtag #AmLove y todo lo demás, ¿no? O casos tan cruciales y que horriblemente y son muy actuales, ¿no? Dentro de estos de las biopolíticas que surgieron a través de la pandemia, ¿no? ¿Cuántos no estábamos pegados todo el día buscando los hashtags o buscando en Facebook, en Instagram, en todas partes qué es lo que pasaba? ¿Qué procede? ¿Qué va a seguir? Esto se ha vuelto como una parte tan medular, ¿no? De nuestra vida, como comentaba, y que las aportaciones del Laboratorio de Datos Digitales de acá del Signalab, del ITESO, es eso. A veces olvidamos dentro del análisis, también de la academia, ¿no? Sí, manejar conceptos, manejar todo esto, pero no olvidemos que sigue siendo un trabajo humano, ¿no? Por lo mismo, no es perfecto, es confuso, y la mayoría de las veces es frustrante, pero no por eso que se desanimen, porque va a llegar un momento en donde tanta información es abrumador. Pero estas herramientas yo creo que son interesantísimas para dar un panorama, por lo menos, o una luz, o un camino, una ramificación de qué es humanizar lo digital. ¿Por qué? Porque dentro de los algoritmos, porque sí, es una herramienta que es para la economía, ¿no? Que es de empresas, que hay intereses. Recordemos que el Internet, junto con todo lo demás, son herramientas, pero ¿cuánto estamos dispuestos a que estos algoritmos, estas narrativas también permeen dentro de nuestra vida, ¿no? Que mi sobrina me diga, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no te puedo ver en medio de la pandemia, no? Dices que no te puedo ver, pero ven a jugar, no pasa nada. Y luego después, al día siguiente, empieza toda la desinformación. ¿Y qué le dice uno cuando está convencidísima que sus influencers dicen que no pasa nada, ¿no? O que sí pasa y está alterada. Entonces,
dentro de estas lecturas, de estas narrativas, del diseño de narrativas, ¿no?, que estaba por comentarles, que podemos por lo menos visualizar, ¿no?, nos permiten este análisis, ver un poco el panorama desde lejos, y como compartíamos, ¿no?, querida Lili, es el conocimiento de los datos, pero también el contradato. ¿Qué pasa con estas violencias? ¿Qué pasa? Y se vuelven más preguntas que respuestas, ¿no? Y eso es lo interesante, porque es parte del rompecabezas, ¿no? Tengo todo este panorama, tengo este otro, pero ¿qué pasa cuando el debate no es debate? Cuando los ánimos de querer hacer un diálogo de cultura cívica, de cultura del esfuerzo para, como decían, inyectar este diálogo, ¿no? Vamos a compartir, a ver, vamos a incluso a veces tolerar, pero no lo ves, y ves más violencia y más que solo es como este punto de vista individual, ¿no? Es más la escucha de redes, que son como palabras que a mí me encanta dentro de este análisis de las redes sociales, ¿no? Escucharlas, darles lectura, pero ¿con qué? Con este criterio, ¿no? Con sin estos prejuicios quizás de que todo es neutral, de que aquí la vida es feliz, que por eso veo memes de gatitos y cosas así, ¿no? Pues sí, pues, pero también dentro de los hashtags, como hablamos aquí de cosas que sucedieron en el 2018 y que parecen a veces muy lejanas, ya estamos en el futuro, 2022, y ahora sí, ¿qué le diríamos a las chicas de ese entonces, no? ¿Qué es lo que estábamos viviendo en el 2018? ¿Qué estamos viviendo en el 2020? Que estábamos repensando de nuevo, ¿no? Las biopolíticas vamos a volver a poder llegar a reunirnos así, ¿no? Y recordar de nuevo casos como Ingrid Escamilla, ¿no? Y que creo que también habían escogido este ejemplo puntualmente porque habla de dinámicas digitales del horror, o sea, de feminicidios, de una chica de 20 y pocos años que fue asesinada y que igual quizás ya la han visto en memes o en meme, en este dato que se repite, ¿no? O en ilustraciones, y es otro punto de vista en donde, de nuevo, al escuchar las redes, ves 1170 y pico de tweets leídos, procesados, con los hashtags de Ingrid Escamilla, ni una menos, pero dentro de todas las carpetas, incluso de lo oficial, dentro del modelo viral, de nuevo, resalta y resulta que la narrativa del horror estaba al por mayor, olvidando especialmente individualmente a la persona, a Ingrid, ¿no? Que fue una chica que tenía mamá, papá, hijos, bueno, no sé, hermanos tal vez. ¿Y cómo combates eso, no? Cuando lo primero que buscas en el Google, Ingrid Escamilla, son fotos de ella violentada y de imagen del horror, ¿no? Entonces, ante esto, se hace desde el laboratorio una ilustración por Mónica Vargas, muy, muy, muy bonita, que hace la resignificación de esta violencia y diría oponerse al horror, ¿no? ¿Por qué? Porque es recordar de nuevo, estamos tratando con personas. O sea, cuando se glamoriza la violencia, cuando se glamorizan, ya lo hemos visto, ¿no? En películas, en series, asesinos seriales, ¿cuánto de esto no queda en solo la violencia, cómo nos gusta, ¿no? Entonces, ahora dentro de las redes se hizo esta vuelta de tuerca donde hashtag Ingrid Escamilla, se resalta paisajes, se resaltan, no como manera de olviden lo que le pasó, no, es como decir, podemos recordarla, pero con honor, sin olvidar la violencia, pero que se haga justicia, ¿no? Y en ese motivo también es importante que dentro de las investigaciones que ustedes tengan, que cada vez que utilicen su celular, que utilicen y que vayan a pelearse a Twitter o a donde quieran pelearse, les guste, pero también no olvidar eso, ¿no?
estamos con personas. A veces el anonimato es un arma bien intrascendente, ¿no? Como bien vacío, bien vacuo. Entonces, ¿dónde queremos poner nuestros esfuerzos y nuestra vida realmente, ¿no? Nuestro tiempo. Ya con la pandemia hemos entendido eso, que es lo más importante. Y pues bueno, a mí me alegra mucho volver al museo de esta forma, sobre todo por lo mismo, ¿no? Porque con este periodo tan increíble que nos está tocando vivir, el confinamiento y todo, todavía la incertidumbre, ¿no? Es bonito recordar lo básico y que estas lecturas en eso coincidimos, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y sí, fue bien bonito escribir juntas. Gracias, Yajaira. Yo nomás para agregar ahí una nota para los de los programas de la MESC y DESC, que a lo mejor les interesan las metodologías que están ahí, aunque no estén investigando el tema de los espacios digitales. Creo que ya es momento de pensar que el espacio digital no es un tema separado. Entonces, cualquier tema que estén viendo, quizá les interesa ver lo que hace el Signal Lab, porque es un laboratorio único en el mundo. O sea, no hay otro igual. Rosana es la fundadora de este laboratorio. Hay uno en Brasil, pero no es un laboratorio, son un profe y un becario en una oficina. En Madrid hay otro, pero no tiene nada que ver con lo que organizó Rosana. Ahí en el capítulo explicamos hasta cómo está la salita y cómo todos son iguales, ¿no? Becarios, alumnos, profes, y la misma Rosana, le puedes hablar de tú a tú. Gracias por contarnos las experiencias. Yo creo que pasamos a… ¿Hay tiempo? Sí. Pasamos a una sección de comentarios, preguntas, quejas, sugerencias del público. Estamos aquí para escucharlos. No se amontonen. Ay. Ay, qué nervios. El director editorial del libro. Sí, no, al margen de sus aportaciones, yo quisiera preguntarles cuál es el valor que le encuentran a la entrevista con Rosana, ¿no? Yo creo que ese es o sería una autora adicional que, si bien no se ocupa de sí misma, sí responde a una serie de preguntas sobre temas de actualidad. De manera que, así brevemente, me gustaría que alguien hiciera una valoración de la entrevista de Rosana, con Rosana. ¿Yo? Ah, ok. Bueno, creo que si alguien dice, ay, ese libro está muy largo, no lo voy a leer porque en la maestría me dejan muchas lecturas. Por favor, al menos lean la entrevista primero, que creo que ya por sí misma es una aportación. Si se publicara así sola, sin el libro, ya es una aportación. Y tiene dos momentos. El 2020, cuando se hablaba del virus y que estaba en China y creíamos que se iba a quedar como si el virus lo detuviera en las fronteras, ¿no? Y los aviones. Todavía Rosana ni nosotros sabíamos qué estaba pasando. Entonces, la segunda parte de la entrevista sí. Y creo que podemos ver las comparaciones, ¿no? De cómo el tema, ella lo explica de una forma que me parece magistral, porque cuando nosotros nos empezamos que empezamos a tener abundancia de información y de contradicciones y que no estábamos acostumbrados a escuchar noticias y divulgación del tema en tiempo real, es decir, investigaciones que están funcionando y corrigiéndose, nos sentíamos pues con mucha incertidumbre, y yo creo que leerla a ella te ayuda a entender más el entorno que se vive, que el mismo virus por sí mismo, ¿no? El virus como que es amoral, no es malo ni asesino, ni es otra cosa. Nosotros somos los que interpretamos esto, y aparte Rosana explica muy bien cuáles son como los brazos y las herramientas que se utilizan como para controlar, pero también como para
que te sientas bien y para que nos sintamos como comunidad, pero que muchas de ellas son un poco artificiosas, otras pues no les queda de otra porque nadie sabía qué estaba pasando exactamente. Y bueno, la entrevista, aparte tengo que señalar que en los 3 libros hemos tenido la suerte de contar con 3 autores que durante las entrevistas han sido muy bondadosos, como Javier Sicilia, ¿no? Como una persona que, bueno, yo no estuve en esa entrevista, pero estuve en la de Chomsky y estuve en la de Rosana. Y Rosana te hace sentir que puedes hablar con ella de cualquier tema, por eso nosotros creo que nos aprovechamos un poco y hasta le preguntamos de cosas que ni eran sus temas de investigación, pero ella es muy prudente y nos da su opinión o con las limitaciones que ella consideraba, que no eran muchas. No sé si alguien quiere, Ramón o no, ok. Y bueno, no sé si, gracias Jorge, no sé si hay alguna otra pregunta. O creo que sí, bueno, nada más para abonar esta colección que coordina, yo creo que ese es uno de los grandes aportaciones, de los grandes valores que tiene, ¿no? O sea, de quien se habla en el libro es autor también del libro, ¿no? Y es una visión muy contemporánea. Todas las entrevistas son recientes, no es como que rescataron a Chomsky en un videocassette que circula oscuramente por YouTube, ¿no? Sino tuvieron la oportunidad de estar con él, de dialogar con él cara a cara, ¿no? Y entonces nos da una visión a nivel de piso de autores con los cuales pues a veces es difícil conversar, ¿no? O entablar ese nivel de conversación, pues, porque los conocemos solamente a través de las páginas de sus obras, ¿no? Y ese es un formato, digamos, de esta colección que le da una plusvalía, ¿no? Y también ahí es un poco como el temor, ¿no?, de quienes participamos en alguno de estos libros, porque sabemos, como decía Lili, que eventualmente sí nos va a leer, ¿no? Y que de alguna manera pues también estamos como en ese diálogo. Entonces es un ejercicio bastante retador, pero muy interesante, y en ese caso, por esto yo creo que sí es algo que no van a encontrar, digamos, en otros textos de Rosana, que seguramente no encontrarán otros textos de Chomsky y tampoco de Javier Sicilia, ¿no? Entonces, bueno, ahí como la invitación y el comercial. No sé si Jorge trajo de los otros, pero si no, nos puede decir dónde están a la venta también para que los puedan leer. Ah, bueno, y la colección está aquí en el centro de documentación, también lo pueden consultar. Muy bien, entonces, hay 2 manos levantadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Pensé para hacer mi pregunta, porque no quiero ser como la pregunta de nada que ver y más que pregunta un comentario, pero a propósito del trabajo que han hecho en este libro, que les felicito por la organización, por la coordinación, igual por la colección a la que refieren. Entonces voy a hacer una pregunta aprovechando que ustedes trabajan desde las culturas juveniles y en relación a sus diálogos en el libro. Yo también trajo temas de lo juvenil. Y Cristian decía algo al principio, que era que Rosana Reguillo era un referente de todas aquellas personas que trabajamos con juventud. Y ciertamente mi pregunta es, ¿por qué ustedes consideran o no, según su experiencia y quien quiera responder, que los teóricos, las teóricas que trabajan juventud son leídas por todos quienes trabajamos temas de juventud, pero cuando se trata, por ejemplo, de juventud étnica, que es mi caso, de afrodescendientes, etcétera, esas lecturas, aunque haya también como figuras muy representativas, no son leídas por quienes trabajan, no sé si es su caso, ¿no?, pero como que no están en esos estudios, cuando me parece que también ahí sería importante tejer como diálogos, digamos, nos encontramos, estamos en seminarios comunes, discutimos desde ahí metodología sobre todo, pero luego veo que no hay como esta ida y venida,
Y esa era mi duda, pero no sabía si era pertinente para este momento de la presentación del libro, pero quise aprovechar. Y si es impertinente también. Yo creo que vamos... Pues no sé si es el apropiado, ¿no? Y más que una respuesta, te tengo una reflexión. ¿No es cierto? Te voy a regresar, ¿no? A ver si entendí más bien la pregunta, ¿no? ¿Por qué estos otros autores que quizás tocan este tipo de juventudes, no sé cómo llamar, alternativo, no se discuten en los seminarios? Sí. Ay, pues bueno, yo creo que... Ay, sonó. Yo creo que esto, pues no nada más es algo como de los estudios juveniles, ¿no? Yo creo que es algo que lamentablemente es un sesgo, ¿no?, que tenemos en general en las ciencias sociales, en las que lo que está legitimado generalmente es pues, lo que proviene de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Entonces generalmente son estos mismos autores o personas que se acercan a estos mismos autores, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues es un sesgo que tendríamos que reflexionar, ¿no? Yo que doy clases y cuando yo doy clases de arte en general, ¿no? Que nos acercamos a los autores o a los artistas, pues siempre les digo que hay un sesgo occidental, pues blanco, ya saben, ¿no? No hace falta que les diga, están aquí en la mesa, ¿no? Entonces, hay un sesgo muy marcado, ¿no? De cuáles son los autores. Y pues lo malo es que sí hay que entrarles, ¿no? A los autores para saber qué dijeron, pero también yo creo que hay que pues hacer una crítica muy válida a por qué estos autores tampoco se discuten si también son importantes, ¿no? Entonces yo considero que pues que sí tendríamos que empezar a incorporarlos, incluso desde nuestra posición personal, para poder discutirlos y ver qué es lo que aportan a los campos de conocimiento, ¿no? Si no sé si, como les digo, no tengo una respuesta, ¿no? Es más o menos como una duda. Yo por mi parte, yo incorporo siempre conocimientos de mi área a las clases que yo doy, por ejemplo, es mi aportación, ¿no? Pero incluso cuando tenemos discusiones, pues yo meto mi cuchara, ¿no? Pero tampoco quiero como imponer mis autores, ¿no? Es como como más bien traerlos para que se discutan y crear un conocimiento pues mucho más rico, ¿no? Que es lo que hacíamos cuando estudiábamos aquí en la MES, por ejemplo, ¿no? Cuando, bueno, no sé en mi caso, ¿no? Pero cuando estudiaba aquí, yo estudié con Lili, ¿no? Entonces, cuando estábamos aquí, de repente estaban los temas o estaban los autores y de repente alguien decía, oye, yo traigo le entramos, pues igual, ¿no? Le entrábamos y a lo mejor no nos gustaba, ¿no? Pero igual era un referente interesante. Entonces yo creo que en este nivel ya, digamos, académico, yo creo que esa es una buena manera de construir este conocimiento, ¿no? En general. No sé si alguien más quiere responder de otra manera. Yo sí tengo un comentario. Yo creo que, digo, sin entrarle al... bueno, a ver. Es una cuestión sistémica, ¿no? El Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, el CONACYT, te dice, Lorenia, ¿cuál es tu disciplina, tu subdisciplina y tus tres temas? Y no te salgas de ahí porque no te doy la beca. Entonces tú tienes a gente como Rosana, que su primera etapa es un referente para los estudios de la juventud. Y lo más interesante y lo más rico, ya lo comentaba ahorita Mario, no es que haya hecho antropología de las juventudes sin ser antropóloga, ¿no? Sino que tiene una estrategia metodológica que se puede aplicar para juventudes urbanas, para juventudes afrodescendientes, o sea, lo puedes aplicar para lo que sea, pero como ella seguramente al SNI le dijo que trabajaba sociología urbana, pues ya la encasillaron en ese, ¿no? Y eso se replica, o sea, esa es la cuestión sistémica y ahí se va replicando. Rosana tiene trabajos que son fundamentales para entender la sociología de las emociones en México, que en México hay muy pocos. O sea, todo lo que ha hecho con el tema de geolocalizar, a través de la geolocalización, identificar las ciudades, cuáles son las ciudades donde el sentimiento de miedo, por ejemplo, perdura y que se correlaciona con los índices de violencia. Eso es innovador, pero no va a haber ni un urbanista, geógrafo,
que cite a Rosana, ojalá haya alguna que lo haga, porque pues ella está en esta categoría, ¿no? Y ahorita lo que hace, o sea, todo lo que está haciendo con Signal Lab es cosas que gente en la Universidad de Londres anda haciendo también, pero en un rollo medio entre malinchismo y entre también otra vez la cuestión sistémica de tener que acotarnos a estas parcelas, ¿no? A estos ámbitos. Eso es lo que creo que termina frenando, porque esa cuestión sistémica se va permeando y replicando en otras áreas, ¿no? Cuando estás en un comité de tesis y no, pues Rosana Redillo porque tiene esta metodología. No, ella trabaja juventudes urbanas. No, mejor vete con los antropólogos que sí andan ahí en la sierra, ¿no? Oye, no, pues mira, el Signal Lab trae esta metodología. No, pero sí, están en Guadalajara, mejor vete con los de Londres, allá tienen dinero y recursos y laboratorios, ¿no? O sea, creo que por ahí va el asunto, ¿no? Y lo que nos toca hacer es como un poco plantar cara a eso, pues decir, no, o sea, a ver, checa esto que se está haciendo, ¿no? O sea, como reconocer que hay aportaciones que no necesariamente porque el título sea de licenciado en Ciencias de la Comunicación no tenga impacto en el ámbito de la antropología, ¿no? O sea, un poco lo que comentábamos. Pero bueno, eso ya fue como más desahogo personal. No, pero ya tienes un tema por sí mismo en la pregunta. Y es interesante, lo de la recuperación y reivindicación de saberes interdisciplinarios y de autores que no son los taquilleros y demás, ¿no? Sí es importante. Gracias. Ahí está otra mano. Adelante. Hola. Hola. Pues yo quería preguntar más o menos por lo que está explicando Cristian, ¿no? Yo quería preguntar... porque me parece que el mundo es muy diferente a cuando Rosana Redillo empezó a trabajar, cuando empezó a publicar, ¿no? Es un mundo que está impactado por, las redes sociales, los medios de comunicación, habilitando a todos los integrantes de la sociedad en una discusión compleja y cambia completamente las formas de interacción. Y luego el mundo post-pandemia, ¿no? Que yo la verdad es que no me tocó a mí el inicio, yo estaba ocupado y cuando regreso me topo con este cambio increíble de que la gente no podía entrar a los Oxxos sin mascarilla, o sea, los Oxxos cerrados, yo me recuerdo, o sea, es un mundo completamente diferente del que describe Rosana en su trabajo de juventud de entidades juveniles. Y quería preguntar en ese sentido, ¿no? De cuál era el salto que hacía Rosana Redillo a lo largo de su trayectoria para lograr mantenerse, ¿no? en boga, pero pues Cristian ya lo comentó, entonces a mí me restaría felicitarlos a todos por la publicación, por presentar el libro, al museo por el trabajo y felicidades. Sería todo. ¿Quieres un poco replicar a Max, ¿verdad? Que no te reconozco. ¿Quieres? ¿Sí? Sí, bueno. Sí, parte de esto que justo le da la vuelta, ¿no? Y que cierra el círculo de que hablábamos de ver el mundo arder, es eso, ¿no? ¿Cómo es que puedes mantener la cabeza, no fría, pero seguir en tu oficio, ¿no? Que ese es el análisis de la realidad, de los fenómenos, de todo esto que puede ser a veces muy, muy personal, si no es que todo el tiempo es personal, porque desde tu punto de vista estás redactando algo, estás inmiscuyéndote, ¿no? Y estás viendo de frente a tus, quizás a tus entrevistados, a tus fuentes de información, y muchas veces de esto parte de un saberse también, como decía, no voy a cansar de repetirlo, que las redes también son parte de nosotros, somos humanos, ¿no? Tal vez a veces la exigencia sí es pertinente porque se tiene que cumplir con fechas y todo esto, pero no perder la cabeza en que no somos máquinas, pues entonces siempre va a haber, como comentaba la compañera, ¿no? ¿Por qué no se añaden a estas otras visiones que Rosana ha venido a bien a hacer esta amalgama, ¿no? De combinar incluso saberes
que muchos por prejuicio, como dirían, por clasismo, por etc., se vienen haciendo hacia atrás, ¿no? La cosecha de conocimiento, del análisis, de algo nutritivo que podríamos intercambiar. Y es eso, ¿no? Me interesó mucho que decías que estabas ocupado en la pandemia, que no te tocó, que estabas ocupado. Pero es un decir, ¿no? Todos estamos ocupados. Estaba en la Tierra. No estaba en la Tierra, estaba de visita ahí en la Luna o en Marte. No, es cierto. Es guerrilla. Pero es eso, ¿no? A todos nos agarró y nos paró en seco. ¿Y cómo es que la investigación no cesó, no? Es parte como de la fórmula que siempre, yo digo, así como los doctores, internistas, creo que es clave socializar lo que estás investigando, ¿no? Socializarlo siempre, hasta con el vecino que te pregunta cómo estás. No, pues no pasa nada, ¿no? Que se aguante, que te escuche. Pero siempre es clave para seguir analizando, incluso seguramente desde sueños van a seguir soñando con el tema de tesis que no llegan a la clase o cosas más, ¿no? Pero dentro de eso es que hay pasión, ¿no? Hay pasión y por algo escogieron esos temas, ¿no? Por algo. Si bien hay que tener una delimitación, siempre hay que poner límites hasta dónde queremos llegar y que no vamos a resolver todo, ¿no? Estamos aquí para añadir solo este punto de vista a los demás, al demás conjunto, ¿no? Así como las nubes de lecturas, ¿no? De emojis, de hashtags y de todo esto. Estaría bien interesante tener ya se me ocurrió algo. Un nube de hashtags, pero de investigaciones, de tesis, de cosas así. Sí. Estaría bien interesante, pero bueno. Sí, bueno. Posibilidades hay, pero es eso, ¿no? Es lo mismo, delimitar. Siempre me recordar, siempre es como un moto de vida de esto de, bueno, pero enfócate. Hay mucho contenido, hay muchas cosas que leer, hay muchas que es apasionante porque sus fenómenos sociales siguen creciendo, siguen avanzando, ¿no? Entonces, ¿por qué no leer a otras personas? ¿Por qué no leer esta fuente? Ay, un fulanito ya no, pero, y más en pandemia, ¿no? Que estábamos enfrente a pantallas todo el tiempo. Entonces, también poner esos límites es sano. Bueno, esto ya no es conferencia de salud mental, pero es bien parte de un proceso que ustedes están pasando, ¿no? Que es importante también recordarlo. Y pues bueno, no sé si respondí la pregunta, pero Pero nos hiciste reflexionar. Pero ahí está, más preguntas que respuestas, sí, pero sí. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, si quieres. Para cerrar. Pues va a cerrar Natalia, pero les quería agradecer de nuevo por habernos acompañado y si quieren alguien que sea más tímido y no se animó a levantar la mano por bullying o no sé, puede escribirnos, ¿no? Y yo estaría encantada y sé que los demás también de platicar sobre los temas que están aquí y mucha suerte en sus investigaciones, titulaciones y demás pendientes que haya de los programas de LIC. Un abrazo a todos. Agradecemos a nuestras y nuestros invitados, así como a ustedes su apoyo y participación. Con esto concluimos nuestra sesión, pero antes de retirarnos, les queremos extender la invitación el próximo miércoles 31 de agosto a la presentación del libro Hacia un nuevo proyecto de nación a las 5 de la tarde en este mismo foro. Muchas gracias y muy buena tarde.